del 2007, el presidente Correa creó la Comisión de la Verdad con el fin de investigar violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008. El doctor Julio César Trujillo fue uno de sus integrantes. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Esa comisión en su momento concluyó que para criminalizar la protesta social se utilizaron disposiciones de sabotaje y terrorismo. Y hago referencia a eso porque la semana pasada usted fue parte de un tribunal ético de la justicia que se creó para analizar para hacer un análisis jurídico de las sentencias actuales por sabotaje y por terrorismo. Con esa experiencia que ha tenido en la revisión de estos casos, ¿qué encontraron? Bueno, los miembros del tribunal ético, que como entonces le indicamos es un tribunal que no dicta sentencias porque no es un órgano de la función judicial, sino un órgano creado por la sociedad civil para que opine sobre los casos que fueron sometidos a su consideración. Este tribunal encontró en los casos que pudo revisar, que fueron bastantes y que fueron presentados en la audiencia, algunas fallas que realmente, en algunas de las cuales inclusive acarrearían la nulidad de las sentencias. Se encontró, por ejemplo, la criminalización de la resistencia, que está garantizado en el artículo 98 de la Constitución. ¿Cómo es posible que se declare delito un derecho que la Constitución se compromete a garantizar y que obliga a todas las funciones del Estado, inclusive a la función judicial? El uso de figuras delictivas incompatibles con una sociedad democrática y libre, como es ese delito creado por las dictaduras, además, en las que por desgracia nuestro país ha sido pródigo, como es el terrorismo. Y en ese último punto el tribunal condenó el uso de esas figuras delictivas como las mismas acusaciones de terrorismo. Eso significa que no deben haber sanciones en caso de irregularidades o protestas violentas. Eso no significa que no tengan que haber sanciones, pero existen distintos mecanismos que no caigan en el acusar a alguien de terrorista. Bueno, primero, la figura del terrorismo tal como está en el artículo que aplican los jueces en el Ecuador, que es el artículo 160.1, creado por las dictaduras, repito, para reprimir toda inconformidad con esas dictaduras. Sanciona siempre que los que intervienen en esos actos incurran primero en ese tipo de actos que están singularmente señalados en varios incisos de ese artículo. En segundo lugar, que persigan los propósitos que en esos preceptos legales se encuentran establecidos. Por supuesto, ese artículo es, desde el punto de vista técnico, antijurídico, porque después de enumerar una serie de actos dice, etcétera, lo cual deja al juez la facultad de aplicar lo que a él se le ocurra como delito, cuando el derecho penal como ciencia exige que la conducta, el acto que se quiere prohibir sea casi descrito de manera tan detallada que el ciudadano sepa lo que no debe hacer y se abstenga de hacer eso que la ley le prohíba, y no a dejar abierto, como llaman los penalistas, estas cláusulas abiertas, dejar que el juez en cada caso aplique ese artículo según su parecer y no según la regla que en el Código Penal se encuentran establecidas. Y ya que habla, doctor, de la actuación de los jueces, ¿por qué asegura este tribunal que hay falta de independencia de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, de jueces y fiscales? ¿Cómo pudieron también evidenciarlo en distintos casos? Efectivamente, en varios casos, que es otra de las fallas que hemos encontrado en estos que nos fueron sometidos a nuestra consideración. Repito, en varios de estos casos, las autoridades llamadas a aplicar la ley no encuentran infracción penal alguna, y así lo declaran. El presidente de la República
inconforme con esta decisión de los fiscales especialmente, en una sabatina le censura y dice que eso está mal. E inmediatamente los fiscales retoman el caso que ya declararon que no era delictivo y terminan por encontrar delito en donde la semana anterior a la sabatina declararon que no era delictivo. Eso es realmente propio de un juez independiente que actúe de acuerdo con sus conocimientos y sus convicciones, o es la de un juez que obedece las decisiones de otros de los poderes del Estado, como es el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos encontrado ciertamente que ahí hay una falta de independencia de la función judicial, porque no actúa de acuerdo con sus conocimientos y sus convicciones, sino de acuerdo con lo que dice o opina otra de las funciones del Estado, en un acto además que es público y de conocimiento general del país. Y para que quede claro, doctor, ¿esto lo hicieron después de revisar unos 40 casos recientes? Bueno, en algunos casos, digamos, ¿cierto? Un caso es de los jóvenes del Central Técnico. Ellos fueron sometidos a una investigación. El fiscal encuentra que no hay infracción allí. Así se pronuncia. El sábado siguiente, el presidente dice que eso está mal. La semana siguiente, a la sabatina, los fiscales que la semana anterior dijeron que no hay delito, encuentran delito. El caso de los muchachos del Central Técnico. El otro caso es de la profesora Mary Zamora. Igualmente ellos encuentran que no hay infracción. El presidente de la República dice que están equivocados y a la semana siguiente encuentran que los que dijeron que no había infracción encuentran infracción en aquellos actos que los examinaron la semana anterior. Y la diferencia está en el tipo de acusación que hace, es decir, no basándose solamente en el artículo 153, por ejemplo, en el caso de una manifestación sin autorización, sino utilizando el tipo penal, el 160, que habla ya de terrorismo, que habla de sabotaje. Los gobiernos, doctor, en general, pueden construir una estructura de miedo utilizando el mismo derecho penal para eliminar cualquier intención de protesta, de manifestación, una expresión contraria a un régimen en general, con el fin de silenciar. Efectivamente, el fiscal que actuó como tal ante ese tribunal ético dijo que no comparecían algunos de los que se encontraban, a juicio de ellos, injustamente condenados, porque tenían miedo de que se agrave la situación de ellos, y especialmente respecto de los muchachos de Central Técnico, tenían miedo de que se les prive del cupo que tenían para continuar sus estudios. Semejante sanción a un joven es realmente inaceptable en un régimen democrático, porque es destruir toda la vida de un ser humano, que no es condenarla a muerte ciertamente, pero sí truncar todo su proyecto de vida. Él pensaba ser un profesional, él pensaba ser un abogado, qué sé yo, y resulta que incurre en esta falta, y por esa falta, además, que eso llamada falta está admitida como derecho en la Constitución, derecho a la resistencia respecto de aquellos actos del poder público que los encuentre injustos. Pues por ejercer ese derecho incurre una sanción además que troncha todo su proyecto de vida. Este tribunal ético no es vinculante, es más bien un llamado de atención, un llamado de alerta. La idea es solo dejar un precedente, o cómo se podrían utilizar, ya para terminar, estos argumentos. Sí, efectivamente no es un tribunal de justicia, ni nosotros pretendíamos ser tribunal de justicia. Es un tribunal que llama la atención sobre aquellos casos que han sido puestos a su consideración. Por supuesto, las personas que resulten favorecidas por ese parecer del tribunal ético pueden hacer uso de esa opinión ante los tribunales que ellos encuentren procedentes y oportunos para hacer valer sus derechos. El doctor Julio César Trujillo acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado. 7 de la gracias a usted. 7 de la mañana con 30 minutos, en instantes con Tarquino Orellana. La demanda de inconstitucionalidad al decreto 74 que puso fin a la iniciativa Yasuní ITT. Ya regresamos con eso. Quédese con nosotros.
A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad, lo dijo Albert Camus, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1957.